Bien amigos, 10 de la noche con 5 minutos. Buenas noches a todos nuestros seguidores de Frecuencia Deportiva Andahuaylas, tanto en Facebook como en YouTube. Presentamos la edición correspondiente al día de hoy. Hoy estamos viernes 9 de noviembre, último día de la semana. Y este fin de semana tenemos muchísima actividad deportiva con el fútbol. Atención, comenzó la fecha número 3 con 2 partidos. Hoy en Cajabamba, donde juega el equipo de los Chancas, UTC sorprendió a Vallejo y lo goleó. Le ganó 4-0. Mientras que hace algunos instantes terminó el partido en Cusco, un buen encuentro donde Cienciano y Sporting Cristal empataron 2-2. 2-2 terminó el partido, anularon un gol por el VAR por una posición adelantada para Cienciano y Cristal se llevó un punto. Hoy estaremos dando a conocer los 11 jugadores que arrancaron de ambos equipos, porque estos dos equipos serán rivales en las próximas fechas, tanto en la cuarta, que será Cristal, y en la quinta fecha, que será Cienciano, importante para los intereses de los Chancas. Y hablando del equipo de los Chancas, hoy hizo su entrenamiento en Talavera. En Talavera estuvieron en horas de la mañana. Hemos estado presentes más o menos a las 11:10, cerca de las 11:20. Terminaron el trabajo y declararon a algunos jugadores, incluido el director técnico Juan Carlos Basalar. Hicimos la transmisión en vivo, muchos nos han visto y ya hemos hecho las preguntas pertinentes. Y el profesor Basalar respondió, también estuvo Rudy Palomino, estuvo Diego Carabaño, quienes también respondieron a la pregunta de los colegas. Y atención, hoy estaremos sorteando 7 pases. Estaremos sorteando pases que gracias a la Liga 1 Te Apuesto y Frecuencia Deportiva, estaremos regalando los pases a las personas que han cumplido con los requisitos que hemos dado en horas del mediodía. Hemos publicado un video donde hemos dicho cómo deben participar. Ya tenemos registrado a todas esas personas y en la parte final del programa estaremos dando a conocer quiénes son los ganadores y mañana estaremos ya entregando estos pases que son también virtuales. Es nueva tecnología, es una nueva modalidad donde ya tenemos todo, gracias, repetimos, a los amigos de la Liga 1 Te Apuesto, del fútbol profesional. Vamos ya con el saludo de André Vargas para todos nuestros seguidores, siendo ya 10 de la noche, ya debe ser con 7 minutos. Buenas noches, André. Buenas noches, Milciades. Buenas noches ya a los casi 150 conectados. Voy a aprovechar de saludar a los que nos escriben. Ever Castro nos dice saludos. Este domingo ganamos porque ganamos. Elmer Emerson también nos manda saludos. Liz Vanessa también nos saluda. Sunilda Villamorán también nos dice buenas noches. Lucana, buenas noches. Aquí presente en las noticias calentitas de los Chancas. Tito Osjo, muy buenas noches. Saludos desde Iyahuasi, Andarapa, Andahuaylas, nos dice Fortunato Tito Osjo. Madeli RV nos saluda también. Grover González, buenas noches. Saludos desde la República de San Antonio, atento siempre con el programa. Elías Aybar, buenas noches. Saludos desde Vista Alegre. Jorge Palomino, buenas noches. Buena programación, nos entregan buena información. Hay sorteo, quiero participar. Alguna vez ganaré, dice saludos. Drake Reader nos saluda también. Que tengan una linda noche. Saludos desde San Jerónimo. Carlos Jorizapra. Hoy empató Cienciano con Cristal 2-2. Pudo ser roja para Cauterucho, nos dijo. Sí, el partido estuvo bastante intenso. Ya estaremos comentando en breve sobre este compromiso que vimos, donde, repetimos, también se anuló un gol muy bien elaborado, pero estaba adelantado en el tiro libre el jugador de Cienciano. Rubén Vargas también nos saluda, un amigo acá de la casa. Atay Huarcaya, Joelcito. ¿Cómo es posible que niños recién nacidos paguen entrada? De eso también vamos a conversar. Eimer Jopa nos dice buenas noches. Siempre atento con el programa para estar al día con las noticias. Luis Miguel Olivares Pastor, excelente transmisión. Juan Carlos Rojas. ¿Sigue el precio de la entrada para niños menores de 5 años? Pregunta, ya vamos a comentar de eso. Alfredo Pariona, buenas noches. Richard Guillen también nos saluda. Axel Gómez, saludos. Escuchando su programa desde Atlanta, Estados Unidos, nos dice Axel Gómez. Un saludo para Axel Gómez Peralta, a quien lo conocemos desde niño. Raúl Caballero, saludos desde Sojos, Edén, Ocobamba, Chincheros. Y bueno, sí, muchos saludos más. La verdad, gracias a todos siempre por conectarse. Como siempre, recordarles que nos ayuda mucho que le den like a esta transmisión, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que le den seguir a nuestro canal de Facebook y que compartan. Bien, antes de continuar, vamos a agradecer a nuestros auspiciadores que hacen posible las ediciones diarias de Frecuencia Deportiva, gracias a Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, que está en la Avenida Marinas, cuadra 3 en Pochjota, a una cuadra del hospital. Y atención, mañana sábado y el domingo se prepara el riquísimo
y suculento puchero completo. Y los días de semana, de lunes a viernes, también previo pedido, llamando al 983-740419 o al 983-740420. Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. También gracias a Pollos a la Brasa Don José, con los riquísimos pollos a la brasa en el Jirón Los Cactus, esquina con la avenida Malinas al costado del Recreo Vista Alegre. Teléfono 955-767606. También gracias a los amigos de Sumac Bikes, tienda de bicicletas para la práctica de downhill, enduro y cross country. Contamos con las mejores marcas, repuestos originales, accesorios y ropa deportiva, alquiler de bicicletas y mantenimiento especializado. Tenemos el mejor taller mecánico de Apurímac con personal técnico entrenado fuera del país. Encuéntranos en Instagram, Facebook, TikTok como Sumac Bikes. Ubicado en el Jirón Ramón Castilla, 292 tercer nivel, cerca al Parque del Reloj en el Parque Arriedas. Teléfono celular 944-3105-32 Sumac Bikes. También gracias a Hatuchay. Hatuchay, el mejor restaurante y bar de la ciudad de Andahuaylas. Ofrecemos variedad de platos, anticuchos, parrillas, cortes de carne nacional, bebidas frías y calientes como cócteles, té piteado e infusiones. Los fines de semana disfruta de música en vivo. Hatuchay, ubicado en el Jirón Juan Francisco Ramos 689 frente al paradero de taxis a Talavera. Celular 930-60-2308. Hatuchay. También gracias a los amigos en este caso, de Corporación de Exifar. Corporación de Exifar, somos una distribuidora de farmacéutica y trabajamos con los mejores laboratorios. ¿Necesitas abastecer tu farmacia o botica? No dudes en contactarnos. Realizamos envíos a nivel nacional. Calidad y garantía al mejor precio. Corporación de Exifar, calle Arboleda 106 en Santa Anita, Lima. Pedidos al teléfono WhatsApp 934-467-479 o al 932-3769-36. Bien, vamos ya con el desarrollo de la información. Empezaremos con lo que es el campeonato de la Liga 1 que comenzó en su fecha número 3 el día de hoy con 2 partidos. No se olviden que hoy estaremos sorteando pases para el partido del domingo entre los Chancas y ADT de Tarma. Vamos con lo que es la Liga 1 fecha 3. El día de hoy repetimos en Cajabamba con público. En esta oportunidad UTC sí abrió las puertas de este estadio que es pequeño, pero la cancha está en buenas condiciones. El equipo de UTC sorprendió, repetimos, al equipo de Vallejo. A los 16 minutos en un tiro de esquina salió muy mal el arquero Caraballo y Quintero, el Harling Quintero, que es colombiano de cabeza, anota el primer gol, minuto 16. Luego aparece este muy buen jugador Pérez, que había ingresado minutos antes, anota 2 goles muy parecidos. Un pase en profundidad por derecha y un tiro cruzado a la mano del arquero de Vallejo que no pudo evitar. Gol, el segundo gol, minuto 74. Luego aparece Cantoro, que de penal anota también un gol. Y otra vez Pérez, al minuto 89, una jugada muy parecida, también anota el cuarto tanto. Sorpresivamente, nadie esperaba esta goleada. Muchos pensaban que Vallejo podía hacerle pelea a UTC con los jugadores que tiene. Mosquera estaba bastante molesto con el rendimiento de sus jugadores. Parece que un poco la altura les ha chocado, porque recordemos que Cajabamba está más o menos a 2.650 metros sobre el nivel del mar y UTC se quedó con los 3 puntos con una goleada 4-0. Mientras que el otro partido que se jugó hace poco en el Estadio Garcilaso del Cusco, donde el equipo cinciano jugó frente a Sporting Cristal. Cinciano puso al siguiente 11: Espinosa en el arco, en la defensa Estrada, Fuentes, Mera y Benítez en el medio campo, Torrejón, un poco más adelantado Ayarza, La Torre, también Ramúa, y adelante Aldair Rodríguez y el ecuatoriano Garcés. Director técnico Oscar Ibáñez. Ingresaron solo 2 cambios, Romagnoli y Ritaco. Mientras que Sporting Cristal, atención con estos 11, tanto de Cinciano como de Cristal, serán los rivales de los Chancas en las siguientes fechas después de este domingo. Cristal puso a Solís en el arco, en la defensa Medina, Da Silva, Díaz y Pasquini. En el medio campo, Pretel, Tábara, Sosa y González. Adelante, Joao Grimaldo y el jugador Cauteruccio, que es el goleador, director técnico el brasilero Moreira. Ingresaron en el equipo de Cristal Wisdom, Chávez, Hover, Pacheco y Ávila. Hizo 5 cambios el director técnico de Sport Cristal. Repetimos, el partido terminó 2-2. El primer tanto, cuando Cinciano desde el minuto inicial empezó a atacar, empezó a buscar el primer gol, generó hasta 2 claras oportunidades que no supo aprovechar, mientras que se cobró una falta dentro del área y a través del VAR se determinó penal a favor de Sporting Cristal y a los 9 minutos el goleador Cauteruccio anota el primer tanto. 9 minutos del primer tiempo, 1-0 para Sporting Cristal.
Al minuto 23 empataba también de penal Garcés para el equipo de Cienciano. El primer tiempo ponía el 1-1 y Estrada, una jugada espectacular, una de las mejores jugadas, creo que va a ser uno de los mejores goles hasta el momento. Una jugada por derecha donde Aldair Rodríguez hace el centro y este jugador Estrada hace como con el taco cruzado, sorprende al arquero de Sporting Cristal y anota al minuto 30 el 2-1. Ganaba Cienciano en el primer tiempo 2-1. En el segundo tiempo aparece otra vez este jugador Cauteruccio, aprovecha una descoordinación de la defensa de Cienciano dentro del área, sin marca, casi en el área chica, fusila al arquero, en este caso Espinosa, y anota el 2-2, minuto 77. Después de este gol, hubo un tiro libre a favor de Cienciano del sector de Occidente, la pelota regresa del travesaño y se anota el gol, pero el árbitro, por llamada del VAR, paraliza las acciones, se revisa el VAR y se determina que hay dos jugadores adelantados en el momento del tiro libre. Se anula el gol y el partido termina con ese marcador. Una regular asistencia de público en Cusco en este compromiso. Repetimos, Cienciano 2, Cristal 2. Dos rivales próximos de los Chancas. Vamos con comentarios para ir ya de fondo a lo que es los Chancas, que se viene preparando para este partido del domingo. Posiblemente mañana el equipo de los Chancas hará algún trabajo suave, pero en el Estadio de los Chancas, porque todos los días después del viaje que regresó de allá de Cajabamba, ha trabajado en Talavera. Sería importante también que tenga algunos minutos en el Estadio de los Chancas, porque en el Estadio de los Chancas va a ser el partido el día domingo. Recordemos que se ha hecho mejoras en el GRAS y en algo tienen que familiarizarse los jugadores. Sería oportuno que mañana hagan algún trabajo, de repente pelotas paradas, algo suave en el Estadio de los Chancas. Vamos con Andrés, algunos comentarios para ir ya de lleno al partido del día domingo. Arturo Zúñiga nos dice, un exceso por parte de la dirigencia cobrar a los niños. Edwin Quispe, profesor, buenas noches. ¿Qué le parece la respuesta del DT Basalara a los periodistas que dice que no se equivocó en los cambios, que está en busca del 11 recién? ¿Opiniones? Lamentablemente no tiene la autocrítica necesaria. Él indica que los jugadores físicamente están bien, pero hemos visto en la cancha, en los dos partidos, que el segundo tiempo ya no corren, igual que en el primer tiempo, ya no tienen la reacción de hacer las marcas, las coberturas y trabajar en forma ordenada. Y también dijo que es verdad que está buscando el 11 ideal. Creo que ya lo tiene. Tiene algunas dudas. Son mínimas. Marcador izquierdo, de repente el volante, si debe jugar siempre Carabaño, o de repente Ademar Robles. Ahora también ha estado probando, como antes de viajar allá a Cajabamba, recorremos con Marlon Ruiz Díaz, como volante de contención, apoyando a Rudy Palomino. Y en esa posición podría jugar Diego Temoche o de repente Ibe Martínez. Son declaraciones que dio a conocer, estaba un poco molesto, porque las preguntas iban dirigidas al pésimo resultado que tuvimos en el partido anterior, porque ganábamos 2-0 sin público, 2-0 primer tiempo y perdimos 3-2. Pero de todas maneras eso ya es parte de la historia, parte de la estadística. Ahora hay que enfocarnos en el partido del día domingo. Vamos. Hilder Vega dice, buenas noches. Profe, todo andaba bien hasta que subieron las entradas. ¿En el próximo partido lo harán igual? ¿O cuando venga Alianza, la U Cristal llegará tal vez a más de 100 soles? No se aprovechen de los señores, dice Chancas. Sí, hemos estado nosotros también dando nuestra opinión desde el primer momento que pusieron a la venta virtual de las entradas, que los niños no estábamos de acuerdo que se cobre, pero se podría, haciendo un análisis también por el campo que ocupan, porque el estadio lamentablemente tiene poca capacidad, de que se cobre 10 soles máximo, 15 soles en general a los niños. Pero ahora, atención, vamos a aprovechar en este momento para indicar, salió un comunicado donde dice que los niños de 0 a 12 años pagan con el 30% de descuento. Tampoco tiene sentido que niños menores, digamos, de un año vayan al estadio. Sería en parte responsabilidad de los padres que deben dejar a sus hijos no exponerlos, porque en el estadio hay mucha gente, hay el tema del excesivo calor o puede llover, no sabemos. Sería bueno que no vayan con niños menores, o sea, muy bebés, digamos que están en brazos de sus padres. Acá dice que de 0 a 12 años 30% menos. Y los niños que cumplan 13 años a más, esto también ya se aclaró, de 13 a más pagarán entrada completa, es decir, como adultos, de 13 a más. Y también se ha indicado de que los adultos mayores son mayores de 65 años. Y acá creo que muchas personas van a salir beneficiadas. Hay muchas personas que tienen más de 65 que les gusta el fútbol. Calculo que va a haber por lo menos 1,000 o más de 1,000 personas de esa edad que van a pagar solo el 30%. Ahí creo que han tenido que hacer seguramente su análisis. Y veremos, una vez que termine el partido, cuando vean la liquidación, cuántas entradas vendieron para niños, para adultos, cuántos en cada tribuna y cuántas
cuántas personas adultos mayores también ingresaron con sus respectivas entradas. Eso es lo que se iba a conocer el día de hoy. Vamos de repente con más consultas. A ver, Cris Uquiche dice, qué abuso con el precio de las entradas. A este paso se van a quedar sin público, dice. Sí, creo que eso es bien relativo, habrá que ver, también depende de los resultados. Además, siempre hay que recordar que el estadio es muy pequeño. Ese A comparación de la mayoría de estadios de Liga 1, el estadio de Los Chancas es muy pequeño. A excepción del de Cajabamba, que tiene más o menos para 6.000, 6.500. Pero Cajabamba es un estadio nada más de reemplazo. De emergencia, ¿no? de Es emergencia. un estadio que va a estar todo el año transmitiendo o recibiendo Liga 1. Después de ese estadio, creo que el otro estadio que también tiene poca capacidad es el de Tarma. El de Tarma, campeón del 36 y Los Chancas. Creo que son los 4 estadios con menor capacidad. Porque el estadio de Huancayo es grandazo. Ni hablar. El de Cusco también. El de Arequipa, ni hablar. El Nacional, el Monumental. El también. El Miguel Grau mismo tiene como para 25.000. El del Callao. El de Tarapoto también es un poco pequeño, creo que tiene como para 12.000. Y los otros escenarios, en este caso, creo que ya no hay más. Serían los de Cajamarca, que están jugando en el mismo estadio. Los de Piura también juegan en el mismo estadio. Y los de Lima. Así que creo que hay que apresurar con este tema de la construcción de la Tribuna Sur, que sí estaría empleando por lo menos entre 3.500 hasta 4.000, hasta más. No sabemos cómo se habrá hecho el diseño de esa tribuna, si va a ser igual que la Tribuna Norte o de repente va a ser con graderías desde el piso. Porque el estadio en la Tribuna Norte, el diseño de la tribuna tiene 2 pisos. La primera parte tiene como 3, 4 graderías. Acá tenemos varios comentarios. Adelante. La gente dice temblor, Ever Castro temblor, Herbert Porras temblor. Yo no sentí nada, pero acá varios dicen, mira, Willy, Alaca temblor, sí, sintieron. Parece que han sentido. Juan Palomino temblor, Julio. Y eso que estamos temblor. En el 3er piso. Yo no sentí nada. Tampoco. Pero bueno, sí, acá me están escribiendo por interno también. Mucha gente ha sentido temblor en sus casas. Parece que ha habido un temblorcito. De repente ha pasado en la costa, podría ser. De repente. Bueno, tú sigue contándonos más información. Yo voy a buscar información acá. Solo para recordar que cuando hubo el terremoto allá en Pisco, acá se sintió con mucha fuerza. Y pensábamos que era cerca, pero era desde Pisco. Se vino el sismo. Y si todos están comentando del temblor, vamos a ir a la información oficial en breve. Volviendo a Los Chancas, ya las cosas van quedando listas. El día de mañana debe estar llegando el equipo ADT más o menos a la 1 de la tarde, que vienen directamente desde Jauja. Ellos ya no irán a Lima. El avión sale de Lima, recoge a los pasajeros en el aeropuerto de Jauja. Solo los jugadores de ADT van a viajar de Tarma a Jauja, que si no me equivoco son como 105 kilómetros, pista, y vendrán directamente al aeropuerto de Andahuaylas para luego llegar en horas de la tarde, descansar y estar listos para el día domingo. Recordemos que el árbitro para este partido es el señor Cori. El señor Cori, que creo que sus primeras experiencias en Liga 1 no lo teníamos registrado, por lo menos en Liga 2 del año pasado, y este año se llama Víctor Cori, el árbitro principal para este partido. La gente sigue adquiriendo sus entradas. Hemos apoyado a muchas personas en Farmacia Cristo Rey para que tengan esa facilidad. Hay personas que no tienen formas de pago digitales, como es Yape, tarjetas, tampoco tienen correo, incluso muchos no tienen ni WhatsApp. Entonces a esas personas les hemos ayudado. Y también una cosa, había una persona que quería sacar 4 entradas a su nombre con su DNI. Es imposible. Es imposible, porque las entradas son individualizadas. Era para que regales, si no me equivoco, pero lo correcto es que traiga los DNI de cada persona para que pueda ser habilitada, porque si no, rechaza el sistema. Siguen comentando del sismo, vamos a ver qué ha pasado. Sí, estoy acá a la espera. Hay una página que se llama, en Twitter, una cuenta de Twitter que se llama Centro Sismológico Nacional. Es la fuente de información número 1. O sea, el Centro Sismológico Nacional informa de todos los temblores que pasan en el Perú a todas horas. Entonces acá, seguramente en unos minutos más, van a informar dónde fue, qué magnitud. Puedes ingresar también a radioprogramas y el comercio. Sí, pero radioprogramas y el comercio siempre toman la información del Centro Sismológico Nacional. Sí, la fuente principal de los sismos siempre es el Centro Sismológico Nacional y la cuenta de Twitter es la que siempre lo publica más rápido. Acá indican también de que por Chincheros todo está, tranquilo. Hace 9 segundos el Centro Sismológico Nacional reporte sísmico 9 de febrero a las 10:21 de la noche, magnitud 5.0, profundidad 100 kilómetros. En Sucre, Ayacucho, dice. Por eso Soras, Sucre, Ayacucho. Es por eso que se ha sentido acá. Claro, Sucre está pasando Pampachire, entonces es la provincia de Sucre. Por eso hemos sentido con bastante intensidad. Y es la información, repetimos, que ha sido en Sucre. Más de 5 indican. ¿Cuánto es? 5.0 dice. 5 puntos es regular el movimiento sísmico que sucedió.
Por eso hemos sentido acá en Andahuaylas posiblemente epicentro en Soras, Sucre, Ayacucho. 5 es un sismo regular. ya que se siente. Debe Esperemos que haberse toda la sentido. gente de Sucre, de Soras, esté bastante bien. También Pampachira debió sentir porque está muy cerca, Pampachire, Pumacocha, Tomayoguaraca, los mismos Chiara, Chajrampa, que están limitando con Ayacucho, pero tranquilidad, ya pasó, es un sismo que pasó en Sucre. Milton Céspedes nos dice, no creo que sea temblor, debe ser la furia chanca, preparándose para el domingo. Yo creo que sí. Están probando los bombos, Están probando los bombos, están rellenando La los percusión. extintores, yo creo. así es. Entonces, volviendo al partido, mucha gente ya está comprando sus entradas, ya son conscientes de que el costo que se está pagando también es para cubrir los costos del charter, que es un costo adicional del equipo de los Chancas a comparación de los otros equipos. Los otros equipos, como ya hemos comentado, no tienen ese gasto. Todos los equipos tienen su aeropuerto muy cerca. Cusco ni hablar, en la misma ciudad. Tarapoto también. En el caso de Cajamarca, sí tienen que viajar desde Cajamarca hasta Cajabamba. En el caso de Piura, el aeropuerto es en Piura y Azullana es relativamente cerca. El caso de Huancayo también van hasta Jauja los aviones, vuelos comerciales, y a Huancayo está cerca, un poquito más lejos a Tarma, mientras que en el caso de Arequipa también su aeropuerto está en la misma ciudad. ¿Y qué equipos más? Nada más. Y el equipo de los Chancas tiene ese problema de los vuelos que tiene que asumir, traer a los equipos y un vuelo charter, digamos, con avión de pasajeros. Porque la primera vez que se utilizó este vuelo cuando vino el equipo de Bolivia fue en un avión de la Fuerza Aérea, donde recibió muchas críticas, las fotografías circularon en todas las redes y muchos equipos decían que no era posible que los futbolistas profesionales de primera división vayan en ese avión. Y por eso la dirigencia tuvo que hacer un esfuerzo y contratar a esta empresa ATSA, que tiene una capacidad para 70 pasajeros, que a propósito muchas personas ya adquirieron sus pasajes. Muchos van a ir a Lima, tenemos muchos, sobre todo muchos profesores, muchos docentes, que van a aprovechar las vacaciones y se van a ir a Lima para ver el partido el jueves y ya regresar para el partido con Cienciano, que será el lunes 26. Hay 11 días después de ese partido. Para apoyar a las personas que de repente tengan interés de viajar, tenemos los números para que hagan la reserva, si es que todavía hay cupos. Llamar al 960-789-884 o al 999-038859. Son los teléfonos para los pasajes respectivos. No se olviden que hoy, al finalizar el programa, estaremos sorteando entradas gracias a Liga 1 Te Apuesto, que dice lo siguiente: el crecimiento de la Liga 1 Te Apuesto va de la mano de nuestros hinchas. Sigamos batiendo récord en los estadios, fomentando la fiesta y pasión en las tribunas. La Liga de Fútbol Profesional y Frecuencia Deportiva Andahuaylas te regalan entradas para el partido entre los Chancas versus ADT. Así que estén atentos. Al mediodía hemos publicado un video para que puedan, digamos, cumplir los requisitos que hemos indicado. Ya estamos registrando a todos los que han cumplido lo que hemos indicado y estaremos sorteando en la parte final. Mientras vamos de repente con más comentarios para seguir tocando el tema del partido que se viene entre los Chancas y ADT y los posibles 11 de ambos equipos. Mario Leguía nos dice, vamos Chancas, el domingo ganamos 3-0. Alberto Leiva Guillén, no estoy de acuerdo con el costo de las entradas, señores. Cosme Segarra, a los rivales directos hay que ganarles para no tener complicaciones en la etapa final del torneo. Y él mismo nos dice, hoy vimos a un técnico que ya había ganado con solo entrar al campo y se refiere al señor Mosquera. Dice, lo mismo nos pasó el día lunes. El profesor Basalar tiene que entrar siempre con los pies en la tierra, dice, y que no hay que confiarnos en ningún partido. Todos los partidos son difíciles, todos los partidos y más en Liga 1. Y más en esta nuestra Liga 1 que tiene 3.000 metros en Andahuaylas, casi 3.500 en Cusco, luego tienes que irte al calor de Sullana, es muy compleja la Liga 1 desde el punto de vista climatológico. Y eso también comentó el profesor Basalar, de que la logística, el moverse, viajar, él indicaba que viajaron 16 horas desde Andahuaylas hasta Cajabamba. Lamentablemente es por el tema de la falta del aeropuerto. Es algo irónico que el equipo de los Chancas paga los pasajes de los visitantes, pero no puede asumir los pasajes del equipo para poder movilizarse desde el aeropuerto de Andahuaylas a cualquier lugar. Tienen que ir por tierra hasta Ayacucho, más o menos 6 horas en bus. De Ayacucho recién tomar el avión a Lima y de Lima viajar al lugar donde le corresponde jugar. Eso también les va a pasar, digamos, en las otras fechas al equipo de los Chancas. Mientras que los equipos que vienen a visitarnos tendrán la facilidad, y nos faltó preguntar, esto si alguien conoce sería importante, ¿qué va a pasar con el partido que se viene para el lunes 26? Donde
el equipo de Cienciano viajará de Cusco a Andahuaylas, no sabemos si vía terrestre o también va a querer que el avión vaya desde Lima hasta Cusco, lo recoja en Cusco y los traiga a Andahuaylas para que se ahorren el bus de las 6 horas. Yo creo que Hay lo que que va recordar, a exigir Cienciano es que vayan a recogerlos en charter igual. posiblemente, No y va hay a cambiar hay eso. que recordar que Cienciano tuvo que viajar por emergencia porque se canceló los vuelos desde Lima hasta Tarma en el partido del sábado pasado, porque si no, no llegaba. Tuvo que viajar vía terrestre. Y esto vamos a preguntar a la dirigencia o si alguien sabe cómo se va a movilizar. Si es que se da, como estamos comentando, de que venga en avión charter desde Cusco a Andahuaylas, también el retorno será igual. Van a tener que dormir una noche más e irse al día siguiente, cuando el viaje podía ser vía terrestre 6, 7 horas o 7 horas, que no es tan complicado ya y es en horario nocturno, donde podían llegar. Pero esto ya se verá en los próximos días. Vamos con más comentarios para luego Sí, ya... acá Roel Puchoc nos dice, hay que ser realista, ADT es un rival muy complicado para el domingo. Y Lucana entonces dice, vamos Chancas, el domingo apuesto mi sueldo por Chancas, la fe es lo más lindo. Así es. En cuanto a las camisetas, también hay que indicar que ya las camisetas alternas se agotaron en Farmacia Cristo Rey. Nos mandaron poco stock. Todavía nos quedan las camisetas oficiales, digamos, que utiliza el equipo. Las alternas ya no hay, deben estar llegando la próxima semana. Muchas personas están enviando hasta Lima las camisetas porque en Lima tampoco hay. Y ese día, el jueves 15, en el Estadio Nacional, va a haber más de 1,000 personas al parecer. Muchas personas que ya compraron sus entradas. Muchas personas están viajando desde Andahuaylas, aprovechando las vacaciones de muchas personas y también aprovechando el verano que está allá en Lima. De repente muchos van a ir a visitar a sus familiares, de repente ir a la playa, etcétera, y aprovechar, porque este partido será histórico. También hemos preguntado, o los colegas preguntaron el día de hoy, de que si había posibilidades de que la dirigencia de los Chancas podía llevar algunos colegas de medios de prensa a Lima. Y eso va a coordinar, va a consultar a la Liga 1. Parece que sí es posible que vaya acompañado de algunos colegas que van a hacer reporte de nosotros. Ya estamos coordinando con nuestros colaboradores allá en Lima para poder tener por lo menos la previa. Cuando están fuera del estadio, notas, entrevistas y ver el ambiente, que va a ser súper interesante. Bien, vamos a también otra vez agradecer a nuestros auspiciadores que hacen posible las ediciones diarias de Frecuencia Deportiva. No se olviden que en la última parte estaremos regalando las entradas para el partido del día domingo. Estamos saliendo gracias a Apoyos a la Brasa Don José, en el Jirón Los Cactus, esquina con la Avenida Malinas, teléfono 955-767606, al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, que ya tiene mañana sábado y el domingo el riquísimo puchero completo. Llamando alguna reserva, alguna información al 983-740419 o al 983-740420. También gracias a Corporación de Exifar para cualquier pedido de medicamentos y artículos para farmacias y boticas en la calle Arboleda 106 en Santa Anita. Pedidos al teléfono 934-467479. Realizan envíos a nivel nacional. También gracias a Sumac Bikes. Sumac Bikes, especialistas en bicicleta, que está en el Jirón Ramón Castilla 292, tercer nivel, cerca al Parque del Reloj. Teléfono celular 944-310-532. Sumac Bikes. También gracias a Jatuchay. Jatuchay, el mejor restaurante y bar de la ciudad de Andahuaylas. Jatuchay, ubicado en el Jirón Juan Francisco Ramos, 689, frente al paradero de taxis a Talavera. Teléfono 930-60-2308. También gracias a la Mansión Casa Hotel. Reservaciones al 983-668-864. Y Farmacia Cristo Rey. Y el agente de Interbank, que funciona en la misma farmacia, en la avenida Andahuaylas 270, frente al Parque Arguedas. Vamos, de repente tenemos más comentarios para ya seguir tocando ya con el posible 11 de ambos equipos. Acá, Jesse GCP nos dice, vamos Chancas. Martín Yantoy nos saluda. ¿Qué más? A ver, Dani Ibáñez, señor Milciades, debieron analizar antes de pedir para llevar imprimido el QR, debieron pensar en que todos no tienen impresora, por lo tanto, al imprimir en alguien que preste ese servicio. No, recuerden que también pueden llevar. No, pero han dado un comunicado. En QR. Están indicando de que impriman. Bueno. Impriman en un lugar seguro para que no tengan dificultades y pasen rápido. Eso es lo que dice el comunicado. Que todos están un poco desesperados para poder imprimir. Claro, es verdad, no todos tienen impresora. Tienen que ir a un lugar porque también va a tener que pagar la impresión. También, porque si no, lo pueden clonar. Te imprimen la entrada y con tu entrada van corriendo antes que tú y se meten, ¿no? También han indicado que se va a abrir la puerta a partir de las 12. 12 del mediodía ya va a estar abierta la puerta del Estadio Los Chancas para que tengan 3 horas para ingresar, porque el partido es 3 en punto. Ojo con el horario. 3 en punto
el partido programado y será televisado por los amigos que están fuera de Andahuaylas o las personas que no puedan por algún motivo ingresar al estadio. Liga 1 Max en DirecTV, en Claro TV y también en Lima, cerca, en Vez Cable. Muchas personas acá en Andahuaylas están pagando su Claro TV, que parece que tenían una especie de prepago, se están poniendo al día para poder ver el partido el domingo. Sobre todo gente, de las personas acá están pagando, las personas que viven sobre todo en zonas rurales, para poder ver este partido. Ahora vamos a lo que es ya el posible 11 de ADT, que sería el que usó en el partido frente a Cienciano, con algunas variantes, podría haber algunos cambios. En el arco, Pedro Díaz; en la defensa, Gianfranco Falconi, Gurrum Choi, Alex Rambal, Fernando Bersano, Edson Aubert, Jimmy Gamero, Ángel Quiñones, Víctor Cedrón, Joao Rojas y Janio Opósito. Director técnico, Carlos Decio. Ingresaron durante el partido Hernán El Charapa Rengifo, César Inga, Luis Felipe Pérez, Cristian Vargas. Ese fue el equipo de ADT en el último partido del sábado pasado frente a Cienciano. Mientras que en el caso de los Chancas debe ser casi el mismo equipo. En el arco debe estar Ferreira, en la defensa Marlon Ruiz Díaz, backs centrales Kevin Becerra con Carlos Gamarra, y por izquierda hay dudas si es Santillán o de repente Axel Chávez, pero parece que va a ser Santillán el que tenga la confianza para el día domingo. En el medio campo estará Rudy Palomino, Diego Carabaño, Abel Casquete, Carlos López, José Manzaneda y Alan Murialdo. Ese sería más o menos el equipo titular del equipo Los Chancas para este domingo, y durante el compromiso se puede hacer las variantes, viendo cómo se pone el compromiso, cómo se pone el marcador. Ojalá que el equipo esté concentrado como todos los primeros tiempos y cualquier oportunidad que se pueda generar en el partido aprovechar, y también estar muy concentrado cuando no tenemos la pelota. Ordenadamente regresar, retroceder, marcar, recuperar y volver a atacar. Y la hinchada va a ser importante también, la presión del público, alentando permanentemente y mucho cuidado con cualquier situación que está fuera del reglamento. No se puede lanzar ningún proyectil, lo que pasó como en ADT, el tema del plátano, que ni se les ocurra, porque eso estaría perjudicando de muchas formas. Estarían vetando el estadio, habría una multa para el equipo local y nuestros partidos ya no se estarían jugando en el Estadio de los Chancas. Y eso sería muy lamentable. Ojo que este partido será televisado y habrá prensa también nacional que viene. Siempre vienen de algunos programas deportivos, sobre todo en la televisión, para el tema de la previa, que sea algo característico, y estaremos nosotros atentos. Así que se viene el partido. Mañana sigan comprando sus entradas virtual. Mucha gente está esperando para el día domingo. Recordemos que cuando se jugó con Comercio, muchas personas hicieron cola antes de las 7 de la mañana. Estuvieron haciendo cola, pero que mucha gente ahora ha aprendido a comprar sus entradas virtuales. Es posible, sobre todo en Norte, que es la más barata. La mayoría quiere comprar Norte porque es más económico, 30 soles más los gastos de la adquisición virtual, y la de Occidente, que es la tribuna más pequeña. Si estas dos tribunas, digamos, se agotan las entradas o quedan muy pocas, los primeros en la cola podrán alcanzar las entradas. Los que estén más tarde, digamos, ya no tendrán la posibilidad, porque ya se sabe con lo que pasó en el partido frente a Unión Comercio qué capacidad exactamente tiene cada tribuna, sobre todo Norte y lo que es Occidente. La de Oriente es la más grande y casi siempre queda espacios en la parte cerca de la malla. Siempre hay espacio porque es la última parte que se llena, porque ya no se ve bien de esa parte, y tendrán ya las estadísticas respectivamente. Vamos con más comentarios. Somos Frecuencia Deportiva y gracias también por seguirnos y sigan compartiendo, tanto en Facebook como en YouTube. Se suscriban y no se olviden que estaremos sorteando al finalizar el programa las entradas que hemos ofrecido gracias a la Liga 1 Te Apuesto. Y Frecuencia Ever Deportiva. Castro nos dice: todos no se olviden de llevar su DNI. Efraín Gutiérrez nos dice: Chancas vencerá 2-1. Dani Ibáñez nos dice: Takeuchi tiene que jugar, deben darle minutos. Ever Castro recomienda a todo el público, dice: las personas que van a entrar al estadio y ya tienen sus entradas tienen que ir plan de 11 de la mañana, 12 del mediodía, para que las colas no sean tan largas, ya que demoran en pasar los controles. Se va a abrir a las 12, pero la cola seguramente va a ser antes de las 12. José Américo Tello Félix: saludos desde Bancay a Purímac. Chanca 6C le va a ganar este domingo a ADT. Raúl Caballero: para mí debe arrancar Axel Chávez, dice, también es una posibilidad. Henry Guzmán: sorteen las entradas, estimados, por favor, dice, más tarde. Al final del programa, estén atentos, vamos a sortear. Así es, antes de las 11 estaremos sorteando las entradas que hemos ofrecido. En el tema del marcador izquierdo, viendo las diferencias
de Axel Chávez con Iván Santillán. Axel Chávez es un jugador más veloz, más rápido, se proyecta permanentemente, pero en la marca tiene algunas dificultades, mientras que Santillán es un jugador que no se proyecta mucho, que cubre mejor atrás, si es que el delantero también es peligroso. Dependerá mucho también a quién marca, quién juega en esa posición y cómo plantea el equipo de ADT. Posiblemente venga un 4-4-2 o de repente un 3-5-2, no sabemos. O de repente se defiende con todo y solo deja uno adelante. Todo eso ya se verá en los primeros minutos de este partido, que también ha generado mucha expectativa aquí en Andahuaylas, ya que es la segunda vez que jugará de local en lo que es la Liga 1, pero la expectativa mayor es en Lima. En Lima el día jueves, ya queda menos de una semana, todos los andahuaylinos, apurimeños y los que apoyan a los chancas ya se están organizando. Ya tienen ya sus lugares de preconcentración, han hecho sus actividades, ya están haciendo mandar las banderolas. Hemos visto uno en redes sociales de 12 metros con los colores de la bandera andahuaylina. También se está invocando que asistan con sus camisetas todos, con camisetas de los chancas, tanto la principal como la alterna, con globos, con banderolas que nos identifican a Andahuaylas, y todos deben estar ubicados en el sector oriente, pegado a sur, tanto en la parte baja, parte intermedia y parte alta. Y en breve vamos a ver si todavía hay espacios, porque se puede visualizar a través de la compra virtual, y vayan temprano. En Lima se están citando a la preconcentración 5 de la tarde. 3 horas antes van a estar cerca. Manco Capa, que está muy cerca al Estadio Nacional. También el Hotel Sheraton está un poquito más allá, por la Plaza Grau, y también relativamente cerca al Estadio Nacional. Será un debut importante. Y qué más, debutar en el Estadio Nacional, que es el más importante del país. Es un estadio que está muy bien ubicado. Es un estadio de alta capacidad. Incluso no se va a habilitar la tribuna sur. Solo utilizarán occidente, oriente y norte. Así que estaremos atentos. Y Cristal podría jugar con algunos suplentes, porque ellos están concentrados y le están poniendo mucha fuerza al partido de la Copa Libertadores, que le corresponde jugar el día 20. El 15 jugarán con los chancas, y el 20 deben estar viajando posiblemente un día antes, el 19, hasta La Paz, para luego ir a la Ciudad del Alto, jugar ese partido importante, y la siguiente semana, el 27, definir su clasificación en lo que es la Copa Libertadores. Vamos con más comentarios, son ya 10:43, en unos 10 minutos ya estaremos ya dando a conocer cómo va a ser el mecanismo del sorteo de todos nuestros seguidores. Roberto Cárdenas nos dice, no hay una entrada solo para el primer tiempo, porque el segundo tiempo no quiero renegar. Mejor que se quede en su casa viendo su televisión. Willy Anahuamán, saludos desde Lima. Espero que hagan un buen partido el domingo y también el jueves. Son 2 fechas claves que tendremos 6 puntos en disputa. El domingo acá en Andahuaylas frente a ADT, y el jueves frente a Cristal, que será difícil. Cristal siempre jugando en Lima se hace fuerte, pero el profesor Basalar seguramente ha visto con mucha concentración, tomando nota, viendo cómo jugó Cristal hoy frente a Cinciano en el partido que terminó hace poco, donde empató 2-2, va a tener que plantear. Y también los jugadores seguramente han visto. Los jugadores de los chancas en sus habitaciones o en algún lugar en la concentración, ver el partido, sino ver la repetición. Todo el partido hay que ver, porque en el resumen puede ser engañoso. Hay que ver los 90 minutos más los descuentos y ver cada jugador a quién se mueve por su lugar. Por decir, si es uno marcador derecho, quién juega por izquierda como delantero. En la volante, si es uno, en el caso de Rudy Palomino, tiene que ver quién es el que organiza en Cinciano y Cristal, para tener ya mapeado, tener ya registrado más o menos cómo juega ese jugador y cómo marcar. En el caso de los delanteros igual, quiénes son los defensas, digamos, más fuertes, por qué perfil, izquierda, derecha, etc. También ver el arquero, si qué cualidades tiene, si es un arquero que sale con las manos, que si achica, no achica, son muchas características que se puede dar en un partido. Así que son los 2 rivales que enfrentaremos el jueves en Lima, y luego el lunes 26, que a propósito vamos a dar a conocer la programación de la fecha número 5 antes, completar con la fecha 3 y comentar también brevemente sobre el clásico que se viene mañana. Recordemos que hoy ya se jugaron los 2 partidos que corresponden a la tercera fecha. UTC le ganó 4-0 a Vallejo y Cinciano empató con Cristal 2-2. Mañana sábado va a haber 3 partidos. En Arequipa a las 3 de la tarde, Melgar con Alianza Atlético de Ciudad. Luego a las 3:30 en Trujillo, Carlos Amanucci recibe a Comerciantes Unidos. Y el clásico del fútbol peruano se jugará mañana 8 de la noche en el Estadio Nacional, bajo la dirección como árbitro de Diego Aro. El posible 11, tanto de Alianza como de Universitario, es el siguiente, lo que han estado trabajando, y ya tienen
prácticamente definido, a no ser que a último minuto podría haber algún cambio. Alianza estaría con Franco Sarabia en el arco, en la defensa Giovanni Ramos, Aldair Fuentes y Juan Pablo Freites. En el mediocampo, por derecha Kevin Serna, por izquierda Yamir de Arrigo o Sino Richie Lagos. En volantes centrales, Sebastián Rodríguez y Adrián Arregui. Y también Catriel Cabellos. Adelante, con Cecilio Waterman y Hernán Barcos. Ese más o menos sería el equipo que estará enviando Alejandro Restrepo, mientras que Universitario estaría con Sebastián Britos, el arquero contratado para este año, Aldo Corso, William Riveros, Matías Di Benedetto, Andy Polo, Christopher González, Jorge Murrugarra, que será el que reemplace a Ureña, y Jairo Concha, un poco como marcador izquierdo, segundo Portocarrero, volante marcador, y un poco más adelante por izquierda Edison Flores, y como centro delantero estaría Diego Dorregaray, director técnico Fabián Busto. ¿Cómo ves este partido del Clásico, André? ¿Quién es el favorito? Aunque en los Clásicos no se sabe quién podría ganar. Veremos este bonito partido mañana a las 8 de la noche en Liga 1 Max. Partido lindo, los dos equipos llegan muy bien. Con 6 puntos. Vienen también mostrando un buen desempeño en lo futbolístico y en la parte mental yo creo que Universitario llega más tranquilo. Universitario si pierde no pasa nada, Universitario está jugando de visita, recién es la fecha 3 del torneo, mientras que Alianza tiene ahí la espinita clavada de haber perdido la final del año pasado y para Alianza es una obligación ganar. Alianza creo que tiene un poco más de presión, está el local y va a ser un partido lindo mañana, sábado 8 de la noche. Creo que los dos entrenadores van a estar muy atentos para ver cómo replantear, qué cambios hacer, cómo mover las piezas de acuerdo a las circunstancias del partido. Veremos en horas de la noche, mañana 8 de la noche, Liga 1 Max. Vamos ya a la programación de la fecha 5, antes del sorteo. Ya, la fecha 5. Vamos a recorrer la fecha 5 rápidamente. Vamos con el sorteo luego. Así es. Vamos con la fecha número 5 que se jugará a partir del viernes 23. Recordemos que los Chancas jugará el domingo con ADT, el jueves en Lima en la cuarta fecha y la quinta comenzará el viernes 23 a las 3 de la tarde allá en Huancayo, Sport Huancayo frente a Alianza Atlético de Ciudad. Un solo partido el viernes 23. El sábado 24 va a haber 4 partidos. 3 de la tarde allá en Cajabamba, UTC frente a Universitario. La U viajará hasta Cajabamba para jugar a las 3 con UTC, que hoy ganó 4-0. Luego a las 3 también en el Callao, Sport Boys recibe a Cusco Fútbol Club el sábado 24. 5:30 en Arequipa, Melgar jugará con Unión Comercio. Y a las 7:30 en Trujillo, Carlos Amanucci jugará frente a Sporting Cristal el sábado 24, quinta fecha. El domingo 25, 3 partidos. En el estadio, campeones del 36, 1:45. En ese estadio están bajando. Primero era 2:30, 2 de la tarde, ahora es 1:45. Se ha programado el partido entre Atlético Grau con ADT de Tarma. A las 4, atención, Alianza debe estar jugando en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador frente a Comerciantes Unidos el domingo 25, 4 de la tarde. A las 7, en Cusco, Deportivo Garcilaso jugará frente a César Vallejo, fecha número 5. Y el día lunes 26, lo que nos interesa, el lunes 26 de febrero, Estadio Los Chancas, 3 de la tarde, Los Chancas CIC jugará frente a Cinciano. Un partido que lamentablemente ha sido programado lunes. Todos queríamos que sea de repente domingo o sábado, pero hay que solo prepararnos para este partido, las personas que trabajan, ver la forma cómo hacen para quedar libres en horas de la tarde y ver y apoyar al equipo el día lunes 26 frente a Cinciano. Así es. Y ya estamos listos para el sorteo. A ver si explicas cómo vamos a hacer. Va a ser bien fácil. Ya validé a todas las personas que cumplieron los pasos. Voy a proyectar en la pantalla todos los que están inscritos para que lo vean brevemente, para que todos vean su nombre brevemente. Y ¿cuántos han cumplido los requisitos? Son 73 personas que han cumplido los requisitos. Gracias a los 73 que confiaron en nosotros. Entonces vamos a regalar 7 entradas, por lo tanto la probabilidad es súper alta. Tienen un 10% de probabilidad, ¿no? Más o menos. Y de estos 73 van a ganar 7, ¿no? La aplicación nos va a votar los 7 nombres. Es con un aplicativo, es un aplicativo web, sí. Claro. Nos va a votar los 7 nombres y vamos a tratar de encontrarlos en el chat para llamarlos como siempre hacemos, para que nos compartan su número de teléfono y los podamos llamar. Por interno. Y luego, si es que no aparecen estos ganadores, tenemos 10 suplentes. Claro. Y vamos a ir buscándolos uno por uno. Sí, porque tenemos que conocer a los ganadores el día de hoy. Claro vamos, que sí. Entonces, comenzamos. Antes de ir con el sorteo, vamos a agradecer a los auspiciadores que hacen posible esta transmisión. Sí, además vamos a dar lectura también a la Liga 1 que está regalando los pases juntamente con Frecuencia Deportiva. Gracias a Corporación de Exifar, para cualquier pedido para farmacias o boticas, llamar al teléfono 934-467-479 o en la calle Arboleda 106 para los clientes de acá de Andahuaylas. Es un poco difícil ir hasta Lima. Lo más práctico es llamar por teléfono.
Los envíos se hacen a nivel nacional en Corporación de Exifar. Repetimos el número 934-467479. También gracias a los amigos de Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, que mañana, sábado y el domingo estarán preparando el suculento puchero completo. Al teléfono cualquier reservación al 983-740419, Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. También gracias a los riquísimos pollos a la brasa Don José, en el Jirón Los Cactus, esquina con la avenida Malinas, al costado del Recreo Vista Alegre. Teléfono 955-767606. También gracias a los amigos de Sumac Bikes, especialistas en bicicletas que están en el Jirón Ramón Castilla 292, tercer nivel, tercer piso, cerca al Parque del Reloj del Parque Arguedas. Reservaciones o cualquier comunicación al 944-310532. Sumac Bikes. También gracias a Hatuchay, el mejor restaurante y bar de la ciudad de Andahuaylas. Jirón Juan Francisco Ramos, 689, frente al paradero de taxis de Talavera. Celular 930-60-2308. Hatuchay. También gracias a Farmacia Cristo Rey y la Mansión Casa Hotel. Y atención, el crecimiento de la Liga 1 Te Apuesto va de la mano de nuestros hinchas. Sigamos batiendo récords en los estadios, fomentando la fiesta y pasión en las tribunas. La Liga de Fútbol Profesional y Frecuencia Deportiva Andahuaylas te regalan entradas para el partido entre los Chancas versus ADT, que en este momento comenzamos con el sorteo. Vamos, André, adelante. A ver, bueno, recordarles que estas entradas son gracias a la Liga 1 Te Apuesto y gracias a Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Gestión de Frecuencia Deportiva. A ver, vamos a proyectar acá. Un segundito, se me ha perdido esto. Vamos leyendo algunos comentarios. Wilter Vega dice... Ya está. A ver, vamos adelante. Ya tenemos en pantalla los nombres de los 73 participantes que han cumplido con los requisitos, ¿no? Acá vamos a leer algunos: David Quispe, Aurelio Vilches, Vanessa Gutiérrez, Wilber Aléndez, Rubén Vargas, Caleb Naveros, Abdul Escobar, Grover González, Rufo Aguilar, Eder Inca, Jesús Pariona, Percy Mamani, Silver Pérez, Aaron Acuña, Brandon Soto, John Vila, Yoshimi Jocelyn Malma, Isaí Esperme Joija, Rosa Parco, Mariluz Rojas, Mario Leguía Quispe, Mauro Pérez. Son los 73, acá están todos los nombres. Ustedes pueden pausar el video después. Ahí están todos. Y validar. Antes que sigas, hay un comentario que nos parece interesante. Dice lo siguiente: Wilder Vega Arca. Me informan que las entradas para los palcos del cerro también subieron. Buen dato. Buen dato. Listo, entonces, como repetimos, este sorteo va a lanzarnos los 7 nombres de los ganadores y nos va a dar 10 suplentes adicionales. Este sorteo llega gracias a Liga 1 Te Apuesto y también gracias a Frecuencia Deportiva. No sé si puedes leer el comunicado de Liga 1 Te Apuesto. Sí. Brevemente, para que la gente sepa de parte de quién viene. Además, esto se está grabando. Esto también va a llegar a la misma Liga 1. El crecimiento de la Liga 1 Te Apuesto va de la mano con nuestros hinchas. Sigamos batiendo récord en los estadios, fomentando la fiesta y pasión en las tribunas. La Liga de Fútbol Profesional y Frecuencia Deportiva Andahuaylas te regalan entradas para el partido entre los Chancas versus ADT, que ya comenzamos a hacer el sorteo. Vamos con el primer ganador. A ver, van a salir los 7 ganadores de golpe, ¿no? Es como una especie de un programa. O sea, van a salir los 7 de golpe para no perder mucho tiempo, porque nos vamos a demorar en contactar a todos, pero ya lo vamos a soltar de golpe, ¿no? Acá están los 73. Hay que chocolatear, como se dice. Así es. Entonces acá están todos los nombres y vamos a darle al botón de comenzar. A ver. Comenzar. Ahí está, 10, 9. La cuenta 8, regresiva. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y plin, ya tenemos los 7 ganadores y los vamos a ir contactando uno por uno. Sí, vamos a ver si nos... Y vamos a estar atentos a los comentarios, ¿no? La primera ganadora es Yoshimi Jocelyn Mailma Morel. Repite, Yoshimi, no sé, ahí tú tienes la pantalla, seguro el retorno. Está en grande, lo deberías poder ver. No lo puedo ver porque está pequeño. A ver, Yoshimi, a ver acá, ahí se ve mejor. Yoshimi Jocelyn Mailma Morel. Mailma Morel. Ya, correcto. Otro. El siguiente ganador es... A ver, un segundo. Eliseo Ramírez Guaitará. Eliseo Ramírez, ¿no? Correcto. Guaitará. El tercero. El tercer ganador es Kenny Gonzalo Gutiérrez Medina. Kenny Gonzalo
Gutiérrez Medina, ¿correcto? El cuarto ganador es Darío Huamán Castro. Darío Huamán Castro. El quinto ganador es Wilber Aléndez Valdivia. Wilber Aléndez Valdivia. ¿Correcto? El sexto ganador es Jack Joel Navarrete Huamán. Jack Joel Navarrete Huamán. Navarrete Huamán. Y el séptimo ganador es Percy Huamán Maucaye. Percy Huamán Maucaye. Ya, entonces tendríamos los ganadores Yosemi Malma Morel, Eliseo Ramírez Guaitará, Kenny Gonzalo Gutiérrez Medina. A ver, los que estén, ya sea por Facebook o YouTube, que nos estén envíen en su esa número. lista, escríbanos o pueden comentar también. Acá está, Eliseo Ramírez Guaitará es el primero, lo vamos a tratar de contactar. A ver, Eliseo Ramírez Guaitará es un ganador, ¿verdad? Sí, Eliseo el segundo. Ramírez. A ver, vamos a tratar de contactarlo un segundo. A ver. Eliseo Ramírez Guaitará, vamos a ver si nos da su número. A ver, voy a Para escribirle por interno. También los otros ganadores estén atentos para que nos podamos contactar y tener Eliseo, si nos puedes mandar un mensaje al interno de Frecuencia Deportiva para poder, con tu número para poder llamarte. Claro, queremos el número que no sea público y poder hacer el contacto como por el interno para conversar con, en este caso, Eliseo Ramírez Guaitará, que es uno de los ganadores. Ahí está, ya nos dio su número, lo puso ahí en pantalla. Si lo puedes llamar. A ver, vamos a ver si lo tienes a la mano. Vamos a buscar, ¿no? Está en los comentarios, no lo encuentro. Uy, ya lo borró, creo. A ver. Por interno mejor, envíanoslo por interno. Claro, como mensaje. Claro, como mensaje yo voy a estar atento ahí para recibir, para ayudarte con la información. Bueno, los demás no se están comunicando. ¿Dónde están el resto de ganadores? A ver. Hay que repetir. A ver si los puedes repetir mientras yo voy a ver, tratar de vamos conseguir con los que faltan. Yosemi Malma Morel, Kenny Gonzalo Gutiérrez, Darío Huamán Castro, Wilber Aléndez Valdivia, Jack Joel Navarrete Huamán, Percy Huamán Maucayi. Vamos a ver si parece que tenemos un mensaje. Sí, Ya sí, tenemos el número. Yo lo voy a... Ya lo tengo, el número de Eliseo Ramírez. Ya, vamos correcto. a llamar mientras vamos haciendo la invocación también para los otros ganadores. Se puedan comunicar para poder hacer el contacto telefónico. Ya tenemos el número de A ver si Eliseo. lo puedes ir llamando. Un momentito, vamos a asegurarnos. Listo. Vamos a hacer el primer llamado para nuestro ganador, en este caso Eliseo Ramírez. Que esté atento para contestar y poder salir al aire. Yoshimi Maima también está acá ya. Yoshimi Correcto. Maima Morel. Yoshimi, escríbenos por interno con tu número o si quieres puedes comentarlo y te vamos a llamar. Ya vamos a intentar ya hacer el primer contacto telefónico con Eliseo Ramírez Huamán. Vamos a ver si ya hemos... Gonzalo Gutiérrez también está ya en línea. Escríbenos por interno con tu número para poder llamarte. Bien, ya estamos haciendo el contacto, estamos llamando a Eliseo Ramírez Guaitará. Buenas noches, ¿tu nombre? Señor Mercedes, buenas noches. ¿Tu nombre? Eliseo Ramírez Guaitará, ¿De qué parte nos llamas? ¿De qué parte? ¿Dónde estás? Curibamba, Andahuayla, señor Mercedes. ¿Qué te parece haberte ganado esta entrada, que prácticamente son 40, 50 soles, gracias a la Liga 1 y también Frecuencia Deportiva? La verdad, ¿cómo se llama? Emocionado, ¿no? Y la verdad agradecer, no está tu programa, señor Mercedes, que te sigo siempre cada noche y también cada mañana, ¿no? En tu programa. Y también, gracias, agradecer también a la Liga 1, Liga 1... Del fútbol profesional. Ajá. Bien, una Y invocación también, tu programa, Frecuencia Deportiva, Andahuayla. haz una invitación al público para que el domingo vaya en forma masiva y aliente al equipo. Bueno, invitarle, ¿no? La población andahuaylina, no solamente andahuaylina, purimeña, y por qué no también, ¿cómo se llama? A nivel, no, lo que nos colinda, Ayacucho, Cusco, ¿no? Hay gente que venga acá, el día domingo a apoyar a nuestro equipo, los Chancas 6C. El día domingo ganamos 2-0 sin Mercedes. Bien, ya está registrado. Mañana te acercas a Farmacia Cristo Rey para que podamos registrar, hacer el canje, porque esto es puro código, para que vengas con tu DNI y te podamos entregar
virtualmente también tu entrada para el día domingo. Gracias y seguir escuchando y también seguir con Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Gracias, Moisés. Muchas gracias. Buenas noches. Bien, ya tenemos el primer ganador que hemos hecho el contacto con Eliseo Ramírez Guaitará. Vamos de repente con otra... Ahí tienes el inbox. Gonzalo Gutiérrez Medina también ha enviado su número para que lo puedas llamar. Vamos a ver, un momentito, vamos a registrar el número. Hasta ahora, solo 3 de los 7 ganadores se han reportado. Entonces podríamos... Mientras vamos llamando, que se reporten. Si no, vamos a ir a los suplentes. Sí, a ver, vamos a ir llamando. Ya se reportó también Jocelyn Maelma Morel. Solo falta que nos envíe su número. Jocelyn, escríbenos por interno, envíanos por inbox tu número para llamarte y poder validar que ganaste. Sí, porque de todas maneras tiene que haber ganadores. Sí, tienen que contestarnos todos los ganadores porque esto es totalmente transparente. Bien, ya vamos a llamar a Kenny Gonzalo Gutiérrez Medina, que ya estamos timbrando. Vamos a ver si está atento para poder conversar con Kenny Gonzalo Gutiérrez Medina. Está ya timbrando. Buenas noches, ¿tu nombre? Buenas noches, ¿tu nombre? Mi nombre es Kenny Gonzalo Gutiérrez Medina. ¿Qué te parece este sorteo que tuviste la suerte de ser el ganador para el domingo? Pues, casi nunca gano nada, así que gané algo. Claro, ya te tocó. Y en el fútbol profesional vas a poder ir el domingo. Sí, siempre para alentar a las chancas. Vamos, chancas. Una invitación al público para que siga comprando sus entradas y sigan comprando sus camisetas también en Farmacia Cristo Rey y puedan ir con sus camisetas el domingo a alentar al equipo. Claro, siempre apoyando a los chancas en esta Liga 1. Bien, mañana te apersonas a Farmacia Cristo Rey para poder hacer efectivo tu entrada y puedas ingresar el día domingo. Gracias y tu agradecimiento final. Gracias a Frecuencia Deportiva y a Liga 1. Muchas gracias. Bien, hemos ya tenido el contacto con Kenny Gonzalo Gutiérrez Medina. Ya tenemos a 2 que han... Yoshimi Maelma Morel también acaba de enviarte su número por interno. Hay que contactarla. Y hasta el momento son los 3 únicos de los ganadores. Los suplentes estarán rezando para que no se presenten. Vamos a dar unos minutos. Bueno, si después de la última conexión vamos a ver con Yoshimi Maelma Morel. Vamos a registrar su número. Acá Toribio Oremoso dice, gracias, gané una entrada en el Cerro Vista Panorámica de lujo. Ya, con su cerveza a la mano. Vamos a llamar a Yoshimi y si después de la llamada los demás ganadores no se reportan, vamos a ir pasando a revisar a los suplentes. Recuerden que pueden escribirnos por los comentarios de Facebook o de YouTube. Sí, estamos timbrando a Yoshimi Maelma. Yoshimi Maelma Morel, dice. Vamos a ver, todos. Correcto. No se desconecten todavía la transmisión, pueden estar entre los 10 suplentes. Hay 10 suplentes, es un número bastante alto. Estamos timbrando, vamos a ver si está atenta a la llamada. Somos Frecuencia Deportiva en Facebook y YouTube. Estamos haciendo el contacto a una de las ganadoras de las entradas para el día domingo entre los Chancas y ADT de Tarma. Buenas noches, ¿tu nombre? Buenas noches, Yoshimi Jocelyn Maelma Morel. ¿De qué parte contestas? ¿Por dónde vives? Estoy de San Jerónimo, en Andahuaylas. ¿Qué te parece haber ganado este sorteo para el día domingo? Me siento emocionada por haber obtenido una entrada. Un agradecimiento a la Liga 1 y a Frecuencia Deportiva. Me siento muy agradecida y agradezco mucho a la estación de Frecuencia Deportiva y a la Liga 1. La Liga 1. ¿Hace cuánto tiempo nos sigues en Facebook o de repente en la radio? Yo lo voy escuchando siempre en la radio, pero en Facebook recién en estos días. Sí, parece que estás ya descansando. Pero muy bien, ganaste. Mañana te apersonas a Farmacia Cristo Rey en la avenida Andahuaylas 270 y estaremos haciendo con su DNI, recuerda. Con su DNI, ojo con DNI, para poder identificarte y para validar tu entrada. Tu despedida y la invocación y la invitación al público para que vaya el domingo. Muchas gracias y invito a todos los andahuaylinos, apurimeños para poder participar de este evento deportivo que está muy reconocido aquí en Andahuaylas y muy emocionada por ser parte del equipo de los Chancas. Bien, muchas gracias. Estás registrada y mañana te esperamos. Bien, amigos, ya tenemos 3
3 ganadores que Listo, han hecho no se ha contacto. reportado nadie más. Vamos a ir con los suplentes. Parece que están durmiendo, les ha ganado el sueño. A las ver, otras tenemos a Luis Pardo, Liz Vanessa González Yanahuamán, Abelardo García Gómez, Isaías Raúl Esperme Jolja, Avaristo Osjo personas. Solo serían Quispe, 4 suplentes. 4. Jesús Pariona, No, solo Eduardo Ríos 4. Pesero. Claro, de los 10, No solo tienes que a llamar los a primeros 4. 4. Claro. Como ya tenemos 3, solo nos queda 4. Sí, pero a ver si responden también, ¿no? Claro, a los 10 mejor hay que llamar Y de los 4 orden de primeros que llegada. se comuniquen ya. Claro, mejor. Entonces repaso de los suplentes. Luis Pardo, Liz Vanessa González Yanahuamán, Abelardo García Gómez, Isaías Raúl Esperme Joija, Evaristo Osjo Quispe, Jesús Pariona, Eduardo Ríos Peceros, Noé Serrano Ailja, Edgar Amao Cuaresma y Mauro Pérez Guamán. Que se contacten urgente para poder hacer la entrevista. Acá Eduardo Ríos Peceros dice presente. Eduardo Ríos Peceros. Que nos mande su Luego Arturo, número por Messenger. A ver, no, Arturo Zúñiga no está. Acá tengo Abelardo G. Abelardo G, Abelardo, yo no veo ningún Abelardo. Ah, sí, Abelardo García debe ser. Acá también ya tenemos a Liz Elif González, está en la lista de suplentes. Revisa. Liz Vanessa González Yanahuamán. Liz Elif González. Jesús Emanuel. No sé si él es Jesús Pariona, vamos a tener que balear con el DNI, pero ya tendríamos a los 4, ¿no? Sí, acá vamos a llamar a Liz Elif González. Sí, ya también ya nos escribió también Eduardo Ríos. Vamos en orden, Eduardo vamos Ríos. a. Apunta vamos con esos el cuarto. nombres, a ver, yo te doy los nombres. Eduardo Ríos Peceros. Un momentito. Edward. Ríos Peceros. Ya. Abelardo García Gómez. Abelardo García Gómez. Ya. Luego tengo a Evaristo Osjo Quispe Nada más. y Liz, ¿no? Y con eso ya están los 4. Sí, porque ya está con Liz, vamos a hacer contacto. Evaristo Osco, ¿qué más? Ah, no, espérate. Acá Jesús Emanuel. Déjame ver si Jesús Emanuel, porque Jesús escribió primero. Vamos, Liz Elif González, vamos a hacer el llamado, estar atenta al teléfono. O sea, los que están confirmados son Eduardo Ríos, Abelardo García Gómez, que fueron los 2 primeros en escribir. Luego tengo a Elmer Emerson Rojas. No, Elmer no Ya, está. sí, solo tienes los 4 porque Elmer solo no tenemos está, 7. Elmer no está acá. 9, 10. Y el que seguiría sería Jesús Emanuel, que entiendo Jesús Emanuel es Jesús Parión. A ver si nos confirma Jesús Emanuel. Bien, estamos llamando a una de las ganadoras. Vamos a ver si contesta para poder ya entregarle y verificar y darle la validación del caso. Somos Frecuencia Deportiva el día de hoy, viernes. Buenas noches. Tu nombre, por favor, tu nombre completo. Liz Vanessa González Yanoma. Liz Vanessa González Yanoma. Tú has sido ganadora de una entrada para el día domingo. Agradecer a la Liga 1 y a Frecuencia Deportiva. Sí, más bien muchas gracias a Liga 1 y a Frecuencia Deportiva. ¿Por dónde estás? Ya ¿Por no dónde voy- vives? Vivo por acá, por Radio Caribañarita, o más que nada por lo que bajo a los Chancas he venido. Yo soy de Andarapa. ¿De dónde? De Andarapa, sí. De Andarapa, correcto. Tu invitación al público para que asista y todo Andarapa, Pacucha y todas las comunidades y toda la provincia y todo el departamento asista el día domingo para alentar al equipo. Bueno, a toda la hincha de Andohuelas, los Chancas, hay que apoyarlo, ¿no? Para que así, casi la mayoría de los todos estamos con la emoción de que vaya a ganar y que siga representando a nuestra provincia de Andohuelas, ¿no? Tu nombre, Y repíteme que tu sea- nombre. Liz Vanessa González Yanoma. Liz Vanessa, no te copio tu apellido. González Yanoma. Ya no, mamá. Mañana te acercas a Farmacia Cristóbal con tu DNI para hacerte efectivo tu entrada. Gracias. Gracias. Correcto, correcto. Ya tenemos 4 entradas que hemos otorgado. Vamos con el siguiente. ¿A quién estaríamos llamando? A ver si nos confirmas. A ver, Eduardo Ríos, estoy esperando su número, pero ya él fue el segundo en escribirnos. Luego, Tengo a Abelardo García Gómez. Gómez. Abelardo García Gómez también fue de los primeros. A ver si nos das tu número por interno, Abelardo. Otro. Luego, nos quedaría ya la última, ¿no? Tenemos 4. La última entrada la escribió primero Jesús Pariona. ¿Pero mandó Entonces, su número? estamos esperando su número. Y luego, si es que no contestara o no sé, Evaristo Ojo es el quinto. Y acá hay uno que nos ha mandado Mauro Pérez Guamán. No está entre los suplentes, ¿no? Abelardo García también ya envió su número. Entonces vamos con Abelardo.
Abelardo, a ver, te lo paso por interno. A ver, vamos a ver. Te lo voy a compartir. A ver, Abelardo García. Un segundo, ahí te estoy copiando el número. A ver. De Abelardo. Sí, ¿lo tienes todavía? Pásame por WhatsApp. Listo, ya te lo pasé. Por WhatsApp. Sí, por WhatsApp. Ya, Abelardo García. Ya, ese es el número de Abelardo. Ya, vamos a tomar nota. un Ya, momentito. Jesús Pariona dice que nos lo ha enviado al interno, voy a revisar. Mientras tanto vamos comunicándonos con Abelardo. 932, ya, 18. Ya. Eduardo Ríos Peceros también ya nos envió su número. Ya está, con Jesús Ya creo que Pariona y ya Eduardo está ahí nomás, Ríos. porque si no, ya no tenemos, solo tenemos entradas limitadas. Eduardo Ríos y Jesús Pariona ya nos enviaron su número también. Te los voy a compartir. Mientras tanto vamos llamando a Abelardo. Abelardo. Ya, estamos llamando a Abelardo, estar atento a Abelardo en el teléfono. Estamos haciendo la llamada telefónica, estamos timbrando. Somos Hola, Frecuencia. buenas noches. Tu nombre, por favor, tu nombre. Abelardo García Gómez. ¿De qué parte nos llamas? ¿O de qué parte? ¿Dónde Chincheros. estás? ¿De dónde? Chincheros. Correcto, correcto, desde Chincheros. Me alegra que gane alguien de Chincheros que nos está siguiendo. ¿Desde cuándo nos sigues a través de las redes sociales y en radio de repente alguna vez? No, solo por Facebook le sigo. Bien, correcto. ¿Qué te parece este partido del domingo frente a ET? Espectacular la vez pasada de en el estadio, cuando jugó con Comerciantes. Ganamos también. Bien, seguramente vendrás con algunos amigos desde Chincheros el domingo. Sí, Bien, entonces mañana o en todo caso el domingo en la mañana en Farmacia Cristo Rey con tu DNI para entregarte la entrada. el domingo podría ser, por favor. Ya, correcto, en la mañana, pero antes de las 12, antes o hasta las 11. Hasta las 11 de la Muy mañana bien. te espero, desde las 8 de la mañana a 11 el domingo. Con tu Muchas DNI. gracias. Bien, agradece a la Liga 1 y a Frecuencia Deportiva por esta entrada. Gracias a Frecuencia Deportiva de Andahuaylas y a Liga 1. Bien, gracias. Abelardo Gracias. García nos llamó desde Chincheros. Felicitaciones porque también se ha ganado. Vamos con el siguiente número. ¿A quién corresponde? A ver, ¿a quién Ahí tenemos te que lo pasé por interno. A Jesús Pariona. Vamos a ver un momentito. Vamos a ver a Jesús Pariona, que esté atento porque vamos a llamar a Jesús Pariona. Welmer Lizunde nos manda saludos desde Andarapa. Gracias a los que nos siguen un poquito tarde. Nos está ganando el tiempo porque son varias entradas. A ver, vamos a ver si es el que corresponde. Ya, correcto. Vamos a timbrar a Jesús Pariona, que esté atento al teléfono desde cualquier parte del país, como la anterior fue desde Chincheros. Vamos a ver. Ya, correcto. ¿Lo tienes? Estamos llamando a Jesús. Jesús Pariona, atento a tu teléfono. Somos Frecuencia Deportiva, ya son 11 de la noche con 14. Estamos timbrando a Jesús Pariona. Tu nombre, buenas noches. Jesús, buenas noches, profesor. Jesús Pariona Guía, ¿De qué parte nos contestas? de Talavera, profesor. ¿Qué te parece este sorteo que ha sido ganador para el domingo? Muy espectacularmente, profesor, muchas gracias por la oportunidad que nos da a todos los hinchas de la provincia y de todo el departamento de poder asistir al estadio de manera continua y también agradecer a la Liga 1. ¿Desde cuándo nos sigues acá en Frecuencia Deportiva Andahuaylas? Desde el año pasado, profesor, siempre escucho su programa en la radio a partir de las 8 de la mañana. Bien, muchas gracias Jesús Pariona, ya estás inscrito, ya eres ganador y mañana te esperamos en Farmacia Cristo Rey antes de las 12 para poder entregarte con tu DNI para que te puedas identificar. Gracias y invitación al público para que asista el domingo. Agradecer primeramente a su persona y a la Liga 1 y también invitar a toda la hinchada andahuaylina que esté presente el día domingo para alentar a su equipo de toda la vida y vamos chancas. Gracias, profesor. Bien, muchas gracias. Jesús Pariona estuvo con nosotros. Falta la última entrada. Vamos a ver de quién se trata, si ya tenemos, vamos a revisar el mensaje. Eduardo Ríos. Correcto, Eduardo Ríos. Vamos a registrar el número para poder hacer la llamada respectiva. Vamos a verificar. Correcto, vamos a hacer la llamada respectiva para la última entrada que está regalando Liga 1 y Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Vamos a ver, estamos haciendo el timbrado respectivo. Esté atento, Edward. Vamos a ver, ya está, debe estar timbrando.
Somos Frecuencia Deportiva en vivo desde Andahuaylas. Buenas noches, ¿tu nombre? Los Ríos Peceros. ¿De dónde nos contestas? ¿De dónde nos comunicamos? ¿Dónde estás? Bueno, en esta oportunidad les llamo desde el trabajo, desde el Centro de Salud Talavera. Correcto, entonces estás atento a la programación y felicitarte porque te has ganado una entrada para el día domingo. Tu agradecimiento a la Liga 1 y a Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Bueno, agradecer a Frecuencia Deportiva Andahuaylas, a la Liga 1 Max y bueno, a usted también, señor Belciades, por el programa y por las entradas que está regalando a la hinchada de Andahuaylas, ¿no? Muchas gracias y tu invitación al público para que pueda asistir el domingo desde temprano. Bueno, invitar, a toda la hinchada, no solo de Andahuaylas, de Apurímac, a hacer respetar la localía, pues, y vivir este momento histórico que por primera vez Andahuaylas tiene un equipo en la Liga 1, ¿no? Muchas gracias y te esperamos mañana en Farmacia Cristo Rey con tu DNI. Muchas gracias, señor Belciades. Bien, amigos, hemos terminado ya con los ganadores, que mañana lo estamos esperando. En el caso de Chincheros ya será el domingo, por razones obvias, y nos estamos ya despidiendo. Gracias a la Liga 1 Max, que dice lo siguiente: el crecimiento de la Liga 1 Te Apuesto va de la mano de nuestros hinchas. Sigamos batiendo récord en los estadios, fomentando la fiesta y pasión en las tribunas. La Liga de Fútbol Profesional y Frecuencia Deportiva Andahuaylas te regalan entradas para el partido entre los Chancas y ADT, que ya hemos sorteado, ya tenemos a los ganadores, y mañana estaremos esperando desde las 9 de la mañana hasta las 12 con su DNI para hacer efectivo sus respectivas entradas. Últimos comentarios, André, y nos vamos hasta el día de mañana. Mañana no salimos hasta el día domingo, directamente del estadio. Así es, Fran Gerson Galino nos dice buenas noches. Su amigo Ojitos dice saludos. El domingo ganamos 2-0, nos dice. Un saludo para nuestro amigo Galindo. Richard Guille, el 15 de febrero Cristal versus los Chancas. 2 barras oficiales. Primero es Guerreros Chancas, concentración Plaza Manco Cápac desde las 5 de la tarde. Y la segunda barra oficial es Sentimiento Chanca frente al Hotel Sheraton desde las 5 de la tarde también. Si todos son barras organizadas, importantes que se junten en el estadio para hacer fuerza por los Chancas. Acá Juan Palomino dice, ya para la próxima será, ¿cuál era la política del sorteo? Juan Palomino, siempre tienes que estar atento a nuestras redes. Las instrucciones de cómo participar en el torneo, en el sorteo, las publicamos en nuestra página de Facebook, hicimos un video en nuestro canal de YouTube, incluso hicimos una publicación en nuestra página de Instagram. Entonces, si quieren estar atentos a cualquier novedad, tienen que seguirnos en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y la notificación. Así es. Bien, amigos, hemos salido gracias a Corporación de Exifar en el teléfono 934-467479. Gracias también a los amigos de Pollos a la Brasa Don José, teléfono 955-767606, a Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre en el teléfono 983-740419. También gracias a los amigos de Sumac Bikes en el Jirón Ramón Castilla 292, tercer nivel, teléfono 944-310532, y también a Hatuchay, el mejor restaurante de Andahuaylas, en el Jirón Juan Francisco Ramos 689, frente al paradero de taxis. A Talavera, teléfono 930-60-2308. Estamos llegando a la parte final. Tu despedida, André. Sí, muchas gracias a todos como siempre. Agradecerle también a Liga 1 Te Apuesto por haber hecho posible este sorteo para que más personas puedan asistir al partido. Va a ser una fiesta este domingo. Ya nos vamos a ver hasta el día de la transmisión por Radio Andahuaylas 106.5 y vamos a volver de repente con un post partido. Ese domingo prendemos un live el domingo de la noche. Así que estén atentos a nuestras redes. Bien, amigos, gracias por seguirnos. Nosotros regresamos el día domingo desde la 1:30. Estaremos ya en directo desde el estadio con Radio Andahuaylas 106.5 FM con toda la previa del partido entre los Chancas y ADT. A seguir comprando las entradas, a seguir comprando sus camisetas oficiales en Farmacia Cristo Rey, apoyando al equipo y identificándonos en el día del partido. También a los amigos de Lima a seguir organizándose y fomentar la unión de los apurimeños que apoyen a los Chancas. Gracias, amigos. Buenas noches. Hasta el día domingo.